mueren 18 personas por día por enfermedades vinculadas al consumo de tabaco, 6.500 al año. Esto según datos de la Sociedad Uruguaya de Tabacología, que advierte que creció la disposición a fumar de adolescentes de entre 13 a 15 años. Hoy se conmemora el Día Mundial sin Tabaco, que este año tiene como enfoque proteger a la niñez de la interferencia de la industria tabacalera, especialmente de la promoción de productos electrónicos, tabaco y vapeadores, por el impacto justamente en niños y adolescentes. Una de las problemáticas que se observa es el ingreso al consumo de los vapeadores o cigarrillos electrónicos que alteran el desarrollo cerebral de los adolescentes, lo que implica problemas de memoria, de rendimiento, al exponerse a la nicotina en la fase del crecimiento. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 15 grados a esta hora aquí en la capital, en Montevideo, en una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, periodos de algo nuboso, vientos soplando del noreste entre 20 a 30 kilómetros, con racha de 40 kilómetros y una máxima anunciada por Inumet de 18 grados. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, en Williman, desde José María Montero hasta Gregorio Suárez. Hay trabajo de poda hasta las 4 de la tarde. Tomás Diago, desde 21 de septiembre a Vázquez Ledesma. Hay trabajos también, en este caso, hasta las 17:30 horas. Pablo de María, desde Colonia hasta 18 de julio hasta las 19 horas. Hay llenado de hormigón. Vemos los títulos que se están destacando a esta hora. El representante para Sudamérica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Yarab, reclamó al Estado uruguayo por el rezago en el cumplimiento de obligaciones en el marco de una justicia transicional. Padres y madres del Liceo 76 de la Unión denuncian que los estudiantes están viviendo situaciones de violencia en el entorno del centro de estudios, en especial cuando toman clases de gimnasia en una plaza de la zona y reclaman más seguridad. A partir de esta medianoche, el precio de la nafta baja 0,5 pesos y 1,5 pesos el del gasoil, mientras que el precio del supergas se mantiene. El anuncio del Poder Ejecutivo llega tras un informe de la URSEA que marcó un descenso en el precio de paridad de importación de los combustibles. Entre lunes y martes, trabajadores, empresa y gobierno negocian sobre la propuesta de Fábrica Nacional de Cervezas de reabrir su planta en Minas con 51 empleados. Para el sindicato se necesitan 74 trabajadores de los 98 efectivos que había. Nacional cerró su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América con una derrota de 2-1 ante Libertad de Paraguay. Jurado de Nueva York declaró culpable a Donald Trump de delitos graves de falsificación de registros comerciales para proteger su carrera presidencial en el año 2016. En el inicio del informativo recibimos con mucho gusto a nuestra periodista Giuliana Perdomo. ¿Cómo estás, Giuliana? Bienvenida, buen mediodía para ti, adelante. Gracias, Rosina. Buen mediodía para todos. En minutos, aquí en el Salón de Actos del Ministerio de Salud Pública, se va a estar llevando adelante la conmemoración del Día Mundial sin Tabaco. Va a estar participando el ministro interino, José Luis Sajian, también la directora general de Salud y también la representante de la Organización Panamericana de la Salud en nuestro país. Este año el lema es proteger a los niños de la interferencia de la industria tabacalera y también se va a estar lanzando una campaña denominado Los Colores del Daño, así que nosotros en minutos vamos a venir con todos los detalles y con la palabra del ministro. Gracias, Giuliana. Sí, a propósito de este tema que ha sido nuestra portada, les decimos que 18 personas por día mueren por enfermedades vinculadas al consumo de tabaco en Uruguay, 6.500 al año. Esto según datos de la Sociedad Uruguaya de Tabacología, la SUT, que advierte que creció la disposición a fumar en adolescentes de entre 13 y 15 años. Los vapeadores o cigarrillos electrónicos alteran el desarrollo cerebral de los adolescentes, lo que implica problemas de memoria, de rendimiento, al exponerse a la nicotina en la fase de crecimiento.
El Día Mundial Sin Tabaco 2024, que se conmemora hoy, tiene foco en proteger a la niñez de la interferencia de la industria tabacalera, especialmente de la promoción de productos electrónicos, tabaco y vapeadores, por el impacto en niños y adolescentes. Hace más de 20 años se mueren 6.500 uruguayos por enfermedades directamente relacionadas con el tabaco. 18 uruguayos por día. Estos jóvenes, como hablaba recién con Ana, ellos nacieron y fueron creciendo ya con poco estímulo por el tema del cigarrillo común y era una población que no nos estaba fumando hasta que la interferencia empieza con un despliegue de marketing de productos novedosos, que no nos gusta llamarlos así porque no queremos. Sabemos que hacen mal, sabemos que hacen daño, sabemos que nos sirven para dejar de fumar. Jóvenes ya estamos viendo crisis de asma, broncoespasmo, todavía enfermedades neoplásicas no. Según la Organización Mundial de la Salud, los niños empiezan a consumir cigarrillos electrónicos a un ritmo superior al de los adultos, que lo consideran una alternativa más inocua que el tabaco. La mayoría de los que dicen que no tienen nicotina se han mandado a analizar y tienen nicotina. Hay más de 10.000 saborizantes, todo lo que se le ocurran, y es para mejorar la palatabilidad, para que no sea tan áspero el tabaco, para que no deje olor, todo para hacer más atractivo a esta franja etaria para que lo empiecen a consumir. Y el dinero de las multas por infracciones a la ley de tabaquismo no se ha destinado a campañas informativas como lo establece la normativa, esto por temas burocráticos, según advierten desde la Comisión Interinstitucional Asesora del Control del Tabaco. Laura Jambí, que es integrante de esta comisión, que asesora al Ministerio de Salud Pública, señaló que ese dinero iría para rentas generales en vez de ir directamente a la cartera de salud y que en la gestión de ese trámite se están perdiendo años en los que se podrían haber volcado una cantidad importante de recursos para el combate justamente del tabaquismo. Integrantes de la Comisión Interinstitucional Asesora de Control de Tabaco advierten que los fondos obtenidos por las multas cobradas por las infracciones a la ley de tabaquismo no se han destinado a campañas informativas como lo establece la normativa. Laura Jambí, profesora titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, dijo a MBD Noticias que durante distintos periodos de gobierno no se respetó el texto de la ley y que hay trabas administrativas que impiden volcar ese dinero en el combate al tabaquismo. Las multas que se ponen por infracciones a la ley en normativa de tabaco deberían, de acuerdo a lo que dice el texto de la ley, esos fondos, digamos, como que ser derivados para campañas, información, o sea, como que es dinero que de alguna manera vuelve para fomentar la educación y las campañas. Lamentablemente eso no se cumple por trabas administrativas, en varios periodos de distintas administraciones no hemos logrado que eso se cumpliera, pero también es interesante que se sepa eso, de que hay una cantidad de dinero de multas de personas o de organismos que incumplen que deberían volcarse para reforzar las medidas en este tema y eso no está sucediendo. Vamos a volver con este tema más adelante. Entre tanto, les contamos que el directorio de UTE aprobó ayer, sin el voto de la directora en representación del Frente Amplio, Fernanda Cardona, un nuevo plan de medios correspondiente al periodo 2024-2025. Según Fernanda Cardona, la estrategia publicitaria se basa en criterios de medición imprecisos y discrecionales, concentrando el gasto publicitario en los canales privados de aire. No hay un criterio que uno pueda decir está cumpliendo a cabalidad lo que es la audiencia de los medios, el tiraje de determinados medios de prensa, no se entiende el porqué de determinados montos, vino con informes de razones sociales con nombre fantasía, que había que hacer toda una búsqueda de a qué medios estábamos refiriéndonos, medios que no sabemos si están vinculados con la prensa o no. En el interior del país nos pasa, incluso hay empresas unipersonales que se dedican a otras cosas que no son medios de prensa. Entonces creo que con muchas dudas, donde no cierran números, no cierran criterios, se concentra más del 73% en los canales 4, 5, 10, 12 y BTV. Y no se explica el porqué, la inexistencia en el plan de otros medios que tienen llegada a la audiencia, que hay mediciones y que perfectamente la UTE podría contar con ellos para poder comunicar sus planes. Cardona afirma que en relación al plan 2024 del ente, no se respeta el criterio de rating en función de los montos asignados a los canales y tampoco el organismo cuenta con una estadística actualizada de las mediciones para tomar sus resoluciones. Como ejemplo señala que a la emisora del Sol se le otorga mayor inversión en publicidad dejando en un segundo escalón a emisoras como Aire o Inolvidable que lideran el rating de audiencia. Tampoco hay proporción de la publicidad adjudicada a la prensa escrita en función del tiraje de semanarios y matutinos. No se entiende el por qué siempre se concentran los mismos medios el dinero de UTE
Y como te digo, encontramos perlas muy puntuales. Encontramos en algún año en particular, por ejemplo, aportes, pautas publicitarias en diarios papel que no tenían ya tiraje papel. Y la directora de UTE, Fernanda Cardona, también manifestó que el gasto total en publicidad ha triplicado lo autorizado por el directorio y la inversión en televisión se elevó del 57% proyectado en 2020 al 73% sin una justificación adecuada. Desde hace más de 3 años venimos señalando la falta de transparencia y rendición de cuentas, dijo Cardona en su cuenta de Twitter. Se maneja siempre en el entorno, ahora estamos en unos 56 millones, que es lo que viene en el plan original. El tema es que después, por fuera de directorio y sin estos criterios, se duplican y se triplican estos montos presupuestales. Entonces creo que la primera definición, la primera contestación que tiene que hacer el directorio oficialista de este tema es por qué se resuelve esto, por qué queda por fuera de directorio y por qué no hay la más mínima chance de discutir en qué medios la UTE va a pautar. En términos presupuestales, la inversión planificada para publicidad durante el bienio 2020-2021 fue cercana a los 40 millones de pesos, pero un pedido de acceso a la información reveló que finalmente el monto de gasto de publicidad de UTE ascendió a 116 millones de pesos. En el bienio 2022-2023, la definición de publicidad del directorio fue de 50 millones de pesos, pero la UTE terminó destinando en publicidad durante este lapso 156 millones de pesos. El informe de Cardona manifiesta que no conoce la causa de adjudicaciones a medios no presentados en los momentos de aprobación de los planes. No solo no se contestó lo de los bienios anteriores, sino que se agudizó esta concentración en los mismos medios de siempre, con mucho dinero, triplicando el monto que había pasado por directorio en ambos bienios. Es decir, ya sea en el 2022-2023 se habían aprobado casi 40 millones de pesos y se triplicó, estamos casi en 120. Alineado con el informe de precio de paridad de importación elaborado por la URSEA, la ministra de Industria, Elisa Facio, anunció la baja del precio de las naftas 0,5 pesos y 1,5 pesos en la baja del precio del gasoil, mientras que el precio del supergas se mantiene. Ya lo tenemos súper aceitado, ya también la población se ha acostumbrado, lo valoramos como algo muy bueno, porque en realidad ajustar lo más posible a los precios de paridad de importación da garantías a toda la sociedad de que lo que se está haciendo es lo mejor que se puede hacer en materia de precios y como ustedes saben, los combustibles son un energético muy importante para nuestra industria y para el transporte, entonces mantenerlos lo más bajo posible es algo bueno para nosotros. Ministra, quiero aprovechar a consultarle cuál es la situación en fábricas nacionales de cerveza, cómo vienen trabajando el Ministerio de Industria. En Fábricas Nacionales de Cerveza tenemos creadas 2 mesas de negociación, una laboral y otra de industria económica. Nos venimos reuniendo con los directivos de la empresa, pero no puedo decir mucho más porque estamos en negociaciones. La Cámara de Industrias del Uruguay reclamó la readecuación del impuesto específico interno, estamos hablando del IMESI, para todo el sector de la bebida. La gremial hizo este planteo luego de conocer que se manejaba la posibilidad de aplicar una medida similar, pero únicamente sobre la cerveza, como respuesta al anuncio de cierre de la planta de Minas de la Fábrica Nacional de Cerveza. Siempre decimos últimamente que hay muchos sectores que dependen de alguna manera de los costos energéticos, que también dependen del atraso cambiario o de la situación cambiaria que en este momento el propio gobierno ha manifestado últimamente que tiene aproximadamente un 15% de retraso cambiario, lo cual debería darnos hoy un dólar entre 45 y 46 pesos, que bien sería o que bueno sería que llegara rápidamente ahí. Y también manifestamos la preocupación que tenemos porque cuando se entera el país, se entera la industria y se entera la Cámara de que esto es una realidad, ya para atrás mucho no se puede ir. Entonces, lamentablemente, nosotros lo que estamos es conversando una vez más, y no es de ahora, hace ya unos años que venimos con este tema, conversando una vez más de qué medidas se pueden tomar para tratar de defender el mantenimiento abierto de las industrias que existen hoy de todos los sectores en el país. Desde la Cámara de Industrias manifestaron que la decisión de cierre que tomó la empresa no da margen a negociar y es difícil que se pueda revertir. Ante esto, el diputado de Cabildo Abierto, Martín Sodano, integrante de la Comisión de Legislación de Trabajo,
Dijo que el Poder Ejecutivo será quien deba resolver a corto plazo el futuro del sector de la bebida. Por lo que expresaron de la Cámara, o sea, la empresa internacional, la decisión que tomó es como que es difícil que se pueda revertir, por más que se trate el tema del IMES y demás, pero habría que ver qué negociaciones puede llegar a tener el Poder Ejecutivo. Creo que es un trabajo que tiene el Poder Ejecutivo por delante que solucionar en corto plazo. Y la propuesta que hizo Fábricas Nacionales de Cerveza es reabrir la planta en Minas con 51 empleados, en tanto el sindicato lo que propone es que sean 74 de los 98 efectivos que había. Previo a su cierre eran 151 los trabajadores y trabajadoras, pero la empresa comunicó que con los no sindicalizados y zafrales se está negociando directamente. Entendemos que sí, que hay avance en la negociación o que por lo menos hay voluntad de negociación. Avance, vamos a ver si después llegamos a un acuerdo final que nos permita llegar a una asamblea general con una propuesta definitiva a los compañeros. Ayer la Cámara de Industrias planteaba en el Parlamento, en la Comisión de Legislación, que el IMESI sea devuelto, pero para toda la industria de la bebida. ¿Lo comparten? Sí, nosotros no tenemos inconvenientes en cuanto a las devoluciones fiscales. Nos parece que tiene que haber medidas del Poder Ejecutivo que acompañen a la industria nacional. Tenemos problemas de trabajo en varias áreas industriales, no solo en la bebida, lácteos, metalúrgicos, en fin, un montón de cierres de empresas industriales que se dieron de comienzo de año a la fecha. Entonces, toda medida que se aplique a permitir que la industria nacional tenga mejores condiciones para trabajar en Uruguay y competir con los países vecinos nos parecen buenas, así que para nosotros no es una objeción, al contrario, es bienvenida la noticia. Ministerio de Trabajo, entre el lunes y martes de la semana que viene, el ministro se comprometió a llamar a la Federación y fijar una nueva fecha de entrevista entre las partes, así que bueno, estamos esperando el llamado del Ministerio de Trabajo. Nosotros decimos que el conflicto está en un impasse, ¿no? Se levantó la medida de huelga y ambas carpas, las que estaban aquí en Montevideo en Minas, producto de que se instalaban 2 mesas de negociación y para nosotros era un avance, digamos, ¿no? Pero en caso de no tener acuerdo y que la decisión de la empresa se mantenga del cierre de la planta Minas, volvemos con las medidas que teníamos definidas ya antes de la semana, digamos, que levantamos la huelga por el inicio de las negociaciones en el Ministerio de Trabajo. A los 94 años murió ayer Nora Cortiñas, cofundadora de la Asociación de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, uno de los emblemas de la lucha contra la última dictadura militar en Argentina. Nos queda el orgullo de haber compartido su vida, su impronta, su enseñanza. Dejarán en su familia y en la sociedad una huella imborrable, publicaron sus familiares para informar sobre su fallecimiento tras varios días de estar internada. El hijo de Norita, Carlos Gustavo Cortiñas, fue detenido el 15 de abril de 1977 y ella, incansable luchadora en primera línea de la Organización de Derechos Humanos, nunca conoció su paradero. El representante para Sudamérica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Yarab, en diálogo hoy con MBD Noticias, destacó el trabajo realizado para identificar los restos de Amelia Sanjurjo. En este sentido, remarcó las tareas de cooperación entre la Institución Nacional de Derechos Humanos, el equipo argentino de antropología forense y la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad. Resaltó la importancia de que Uruguay cuente con esta figura delictiva para la búsqueda de memoria, verdad y justicia. La desaparición forzada, en este sentido, es una violación aún más cruel que el propio homicidio, porque las familias no saben y esta incertidumbre les hace sufrir, les hace buscar por décadas. Yo, en mi función, tuve mucho contacto con familias de personas desaparecidas desde Chile hasta México, desde las desapariciones que ocurrieron en las dictaduras del Cono Sur hasta las más recientes, y puedo decir que no hay testimonios más desgarradores que de las madres que siguen buscando. La medicina correcta no es el olvido, sino que es la verdad, la justicia, la reparación y a la memoria y evidentemente garantías de no repetición. Me refiero en eso a los 5 pilares de justicia transicional. Es importante utilizar este momento de identificación de los restos
de una víctima para reflexionar sobre lo que se puede hacer en una situación que sí es difícil porque sabemos que los perpetradores sobrevivientes generalmente no cooperan, pero ¿qué se puede hacer para aún tener más éxito en la búsqueda de la verdad, por un lado, pero también en la justicia? El representante de Naciones Unidas, Yarab, también se refirió a los rezagos del Estado uruguayo en el cumplimiento de obligaciones en el marco de una justicia transicional. En este sentido, puso como ejemplo la denuncia por violación sexual en dictadura en Uruguay, realizada hace más de 10 años por 28 mujeres ex presas políticas. Aún hay que avanzar. Por ejemplo, en justicia, puedo mencionar el caso de las 28 mujeres que son víctimas de violación o de violencia sexual. Mujeres heroicas, verdaderamente, quienes por años están dando la lucha contra la impunidad de los perpetradores. Y 2 años atrás, 3 años atrás casi, tuvimos una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso. A mí me tocó también estar interviniendo en ella. Y después de esta audiencia pareció que el caso va a avanzar y aún hoy no está resuelto. Si bien se han hecho grandes avances, aún faltan en estos, tanto en la dimensión de la verdad y memoria como en la de justicia. Y se requiere, desde nuestra perspectiva, un esfuerzo de varias partes del Estado y de la sociedad en su conjunto. Volvemos ahora al Ministerio de Salud Pública. Allí está Juliana Perdomo y está hablando ahora José Luis Sadjian. Adelante. Imprescindible para seguir cuidando. Sí, así es, Rosina, está hablando el ministro interino de Salud, José Luis Sadjian, a propósito de esta campaña que se lanza en esta jornada, en el Día Mundial Sin Tabaco. El ministro está reafirmando el compromiso de las políticas por parte del Ministerio de Salud Pública y está brindando detalles, no solo de la campaña, sino también cifras que abarcan a niños y adolescentes. 100% gratuita. A la Organización Panamericana de la Salud, al Fondo Nacional de Recursos, a la Junta Nacional de Drogas, al Hospital de Clínicas, a la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, a la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, a la Sociedad Uruguaya de Tabacología, a la Federación Médica del Interior, a la UTE y a la Alianza para las Enfermedades No Transmisibles. A todos ellos, muchas gracias por el compromiso y el trabajo en conjunto. También quiero compartir otro aspecto vinculado a la lucha contra el tabaco. Me refiero al área inspectiva del Ministerio de Salud Pública, porque a partir de este año esta tarea se realiza desde la Dirección General de Fiscalización y se viene desarrollando en conjunto con el grupo GRIA, el Grupo de Inteligencia de Aduana del Ministerio del Interior, que trabaja también en coordinación con la Dirección Nacional de Aduanas. Frente a denuncias de productos no autorizados o frente a denuncias en redes sociales o aparición de publicaciones, desde la Dirección General de Fiscalización se da cuenta a esta unidad, al grupo de inteligencia de aduanas, quien son los que actúan en conjunto en las situaciones mencionadas. Voy a poner un ejemplo que sucedió en Maldonado frente a una publicación en la red social Instagram de venta de vapeadores. Una vez que se toma conocimiento, se traslada esa situación al grupo nuevo, al grupo GRIA, desde la Dirección General de Fiscalización, quien este grupo dio aviso a Fiscalía y se ordenó el allanamiento al comercio donde se estaban vendiendo estos productos. Bien, estamos viendo entonces allí al ministro de Salud Pública en el Día Mundial de Lucha contra el Tabaquismo. Vamos a hacer una pausa ahora y volvemos en unos minutos.
segundo bloque de MBD Noticias. Continuamos con información con 15 grados a esta hora aquí en Montevideo y ya recibimos a nuestro otro periodista, a Eduardo Delgado. Hay novedades, nuevas listas dentro del Frente Amplio. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, buen mediodía. Así es, estamos en la Huella de Sereñi, en la sede del Frente Amplio, donde se está presentando la amplia, Rosina, la lista que apoya, una de las listas que apoya la precandidatura de Carolina Cose y que, entre otras personas, integra la senadora Silvia Nane, la directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, María Inés Ovaldía, y el exministro de Trabajo y expresidente del BPS, Ernesto Murro. Entre los presentes, varios dirigentes también de otros sectores que apoyan a la precandidatura de Cose y también figuras de la cultura, como por ejemplo las músicas de Diane Denoir y Cristina Fernández. Lo dejo con lo que está hablando el exministro de Trabajo, Ernesto Murro. Con Francini Valle, recién incorporado, venido al espacio socialdemócrata amplio como parte, venido del Partido Colorado, Francini Valle, y íbamos junto con el espacio socialdemócrata Mercedes a conversar con la gente desde esa perspectiva, o como estábamos el fin de semana pasado en Pan de Azúcar con la 2040 o el lunes pasado acá en Montevideo con la 5005. Y esas variedades, con la 1001, con la 90 que apoyan a Carolina, creo que nos dan la fortaleza de poder encarar colectivamente los cambios que el Uruguay imprescindiblemente necesita. Reitero, siempre por la gente. Quienes tuvimos el honor, la satisfacción de acompañar a Tabaré y a los gobiernos del Frente Amplio en los 15 años de gobierno, sentimos esta responsabilidad de cómo volvemos nuevamente a responder. Y reitero, siempre por la gente, con eso que Carolina tanto insiste en la participación social para los cambios, porque nadie desde los gobiernos, desde el Poder Ejecutivo, va a poder hacer los cambios y a consolidar los cambios que el país necesita si no tenemos la suficiente participación popular organizada como una de las patas fundamentales de la democracia en este país. Estamos viendo entonces allí el lanzamiento de la lista La Amplia, que apoya a la precandidata presidencial del Frente Amplio, Carolina Cose, en la palabra del ex ministro de Trabajo, Ernesto Murro. Otros temas, nuevos mensajes encontrados en el teléfono del ex senador Gustavo Penades revelan contactos de un largo historial de abusos sexuales con menores, especialmente se relata uno con un niño de 13 años. De que después seguía en contacto con el legislador nacionalista y que habría cometido antes de que apareciera la denuncia de Romina Celeste. Según publica el semanario Brecha, en esta jornada, las capturas incluyen mensajes con la víctima que en este momento es mayor de edad, cuando tuvo el primer contacto sexual con Penades. En los chats extraídos del celular del nacionalista, a pedido de la fiscal Alicia Gione, esa persona se comunicó con Penades al menos desde el 1 de marzo del 2023. Hace pedidos de trabajo, comida, ayuda. Hace referencia que lo hacía desde el principio de su vínculo siendo menor y con intercambios de fotos y videos y mensajes subidos de tono, reclamando más material. Te ganaste 2.000 pesos por tu cumple, dice el ex legislador, según lo publicado por el semanario Brecha. El diputado de Cabildo Abierto, Martín Sodano, manifestó que el sistema judicial tiene fallas y no está brindando las debidas garantías tras la difusión de una conversación entre senadores del Partido Nacional difundido por el semanario Brecha ayer. Sin embargo, se mostró preocupado por la falta de avances en determinadas investigaciones si no se hace pública, dijo la información. Que se filtre información que puede entorpecer una investigación, sea quien sea, del sistema político donde sea, no tiene que suceder. Faltan las garantías. Eso demuestra que faltan garantías. Si algo que está a pedido del juez, en carácter de reserva, se filtra, es falta de garantías. Pero para cualquier ciudadano, sea expuesto públicamente o no, no puede pasar. Hay un poder que es el Poder Judicial que no lo tiene que permitir. También me preocupa, de la misma manera que digo eso, es que si no se filtran algunas informaciones,
noto, y lo digo de modo personal, con que hay investigaciones que no llegan al final de donde tendrían que llegar. Entonces, creo que y ahí vuelvo a insistir, esto es mi opinión personal de Martín Sodano, es que hoy nuestro sistema de justicia está teniendo algunos, no quiero ser grotesco, pero está teniendo algunas fallas que no les puede suceder. Con la participación de cerca de 300 adolescentes provenientes de centros juveniles, de centros de protección 24 horas y distintos ámbitos educativos, el INAU organizó una actividad por el Día Internacional contra el Maltrato hacia las Infancias y Adolescencias que se conmemoró recientemente. Según la directora departamental del INAU, Geraldine Correa, hay un aumento de la violencia hacia esta población. La convocatoria fue para poner un freno a la violencia. Tratamos de tratar de fomentar las buenas costumbres, el bienestar, el que se corte la violencia y que se pueda estar dentro de la sociedad viviendo de la mejor manera posible. ¿Con quién? Con los adolescentes, porque ellos son los que necesitan el ser escuchados, el estar, el aprender. Yo creo que la respuesta ha sido muy linda y pensamos para el año que viene ampliarlo. Cada vez tenemos más maltrato, intrafamiliar sobre todo, entonces lo que tenemos que tratar es de fortalecer a los chiquilines para que ellos mismos puedan, ponerle un freno a todo esto que se está dando, que es algo que le hace mal a la sociedad, muchísimo mal. Entonces tratamos de que de alguna manera los mismos chiquilines puedan darse cuenta y poder, cambiar un poco esto. 2 centros juveniles, el Molino del Galgo y el Mercado Victoria, ambos de Montevideo, fueron parte de la jornada organizada por el INAU. Esto fue en la Plaza Las Pioneras. Las y los adolescentes que participaron allí contaron algunas de las actividades que realizan a diario. Hacemos juegos, hacemos preguntas, que es la charla arranque. O sea, juegos de mesa es como un tutti frutti o cosas así. Después traemos como programas, uno presenta, no sé, recomendaciones de música, tenemos el espacio de rap, que hay un compañero que rapea, que está allá de hecho, que está rapeando, y hacemos distintas cosas. A veces tocamos temas complicados, pero por lo general es más de entretenimiento. El centro juvenil para mí es, como quien diría, mi segunda casa, porque ahí crecí, aprendí muchas cosas y tristemente este año lo dejo, pero fue un gran apoyo para mí, mentalmente, como disfrutar y todo. Para mí es muy importante que los chiquilines y adolescentes también tengan estas propuestas de ponerle freno a la violencia, descubrir más, aprender más y nada, disfrutar más que nada. Venimos del Centro Juvenil Molino del Galgo, que se ubica en La Unión, Timoteo Aparicio. Vamos a hacer actividades semanales súper variadas entre adolescentes está muy bueno. Hacemos de lunes a viernes, de 2 a 6 de la tarde y hacemos todos los días actividades variadas. Tenemos, por ejemplo, cocina, Juegos del Mundo, que es el proyecto en el que estamos ahora trabajando. ¿Por qué las y los adolescentes consideran que este tipo de actividades son importantes? Me parece importante porque en realidad también es algo que sucede, ¿no? Que es una realidad que se vive y que está bueno, ¿no? Como saberlo y tener en cuenta eso, que en realidad qué pasa y que en realidad también, se esconde, prefieren esconderlo y está bueno mostrarlo y reconocer qué pasa, darle una resolución y nada de eso, y que convoquen estas actividades que para juntarnos está buenísimo. Padres y madres del Liceo 76, que está ubicado en La Unión, están reclamando más seguridad en la zona para los estudiantes del liceo, que dicen están viviendo situaciones de violencia, en especial a la salida y entrada a la institución educativa y en las clases de gimnasia que son en una plaza de allí de la zona. Es una situación en un contexto del barrio que se ha generalizado la violencia. Los chiquilines están expuestos tanto a la salida como a la entrada y lo que más los expone es el horario de gimnasia a contraturno en una plaza que no tiene seguridad, no hay 222. Puntualmente hubo un refuerzo porque habían amenazas hasta de muerte hace 2 semanas, pero luego pasa todo y vuelven a la normalidad y a la rutina de tener que venir. O sea, hay chiquilines que se tienen que ir en ómnibus y volver a la Plaza 5 cuando no hay seguridad. Los padres y madres juntan firmas para presentar una carta al Ministerio del Interior y a la ANEP
planteando la necesidad de solución ante la inseguridad de sus hijos, lo que incluye amenazas, hostigamiento, robos y golpes. Hay más reclamos de seguridad. La decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República le pidió mayor apoyo al Ministerio del Interior ante situaciones de inseguridad que están afectando a sus instalaciones. Agregó que estos hechos no escapan a un problema general de la sociedad y que preocupan obviamente a la comunidad educativa y a la gente que vive allí en el barrio. La preocupación es qué medidas se pueden tomar para asegurar la mayor tranquilidad de todos los integrantes de la facultad y del barrio, ¿verdad? En todos nuestros vecinos aquí, para llevar, poder trabajar y convivir de la mejor manera. Así que bueno, se hacen esfuerzos en ese sentido, en infraestructura, en mejorar la iluminación, las cámaras, bueno, de dar tranquilidad a los trabajadores de vigilancia, de cuidar la parada de ómnibus, porque también son los vecinos y nuestros integrantes de la facultad. Y bueno, lo primero es también, ¿no?, pedir el apoyo del Ministerio del Interior, de la policía, con quien tenemos, digamos, un diálogo bastante frecuente, justamente pidiéndoles el apoyo. Pasado algunos episodios a lo largo de mucho tiempo también, que se han detectado impactos que puede haber sido una bala perdida, porque es piso muy alto. En general son los fines de semana o hemos tenido en la noche. Y bueno, siempre hay un diálogo con la policía en que inmediatamente pedimos que se investigue. La decana de la Facultad de Ciencias mencionó que se contrató un servicio de vigilancia privada ante el aumento de robos en la parada de ómnibus cercana al establecimiento, que afecta tanto a la comunidad educativa como a quienes viven en esa zona. El ministro interino de Salud Pública, José Luis Sadjian, confirmó ya que se suministraron 360.911 dosis de la vacuna contra la gripe, más del 50% de las que se compraron. Además, advirtió por un aumento en la ocupación de camas por cuadros respiratorios, pero dijo que es habitual a esta altura del año y que el sistema está dando respuestas. Hemos hablado con los distintos actores del sistema, con prestadores y con las cámaras de emergencia. Lo que está circulando, esta gripe común, se traducen en cuadros leves que se resuelven con consultas a los médicos. Por ahora no estamos viendo que se traduzca en una complicación mayor por distintos factores. Básicamente la cepa que está circulando es la H3N2, igual que en la región, y eso se manifiesta de esa forma. El virus sincicial respiratorio, que es otro virus estacional, en lo que va del año o en esta época del año no tiene un impacto mayor, y el COVID, como ustedes vieron, tampoco tiene un impacto mayor. Sí han aumentado la ocupación de camas, básicamente porque estamos en la etapa del año donde habitualmente aumenta la ocupación de camas de internación y de camas de CTI. El sistema está dando respuesta, ya es un sistema que habitualmente en esta época del año se tensiona un poco más de lo normal, y estamos trabajándolo en conjunto con los prestadores, también con ACE, en el cual ayer tuvimos comunicación directa y estamos hablando día a día para poder ir llevando de cerca esta situación. Hacemos otra pausa breve y volvemos. Bloque de MBD Noticias, continuamos con información desde Montevideo y se presentó hoy la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que se va a estar desarrollando durante 3 semanas en la Intendencia de Montevideo. Se cumplen los 22 años con la feria más larga, cubre 3 fines de semana. Una situación que es especialmente asertiva porque permite que en un espacio generoso, tibiecito, en medio de este otoño que casi parece invierno, haya la posibilidad de compartir para toda la gente menuda de los adolescentes la literatura que llega a nuestro país, la que se hace, la que se edita, la que se dibuja. Y además escuchar las charlas, conocer a los autores, participar de las nuevas tecnologías, recibir los invitados y las invitadas extranjeras y honrar a algunos que hemos perdido, como al Gran Ciral. La Cámara del Libro apuesta muy fuerte también a la movida juvenil, a la gente joven, no solo a los niños. Hay una movida juvenil muy fuerte que viene de Argentina. Hay 12 autoras
que vienen a promover sus libros y sus actividades. Van a estar los principales autores infantiles y juveniles de Uruguay. Va a haber concursos de cosplay, va a haber talleres para adultos, para docentes, va a haber teatro, va a haber música, va a haber juegos de mesa, todo tipo de actividad que sea un ingreso para el libro y que sea un ingreso para la lectura va a estar presente aquí en esta 22ª feria. Y se inauguró la obra escultórica En busca de la sabiduría, Confucio preguntando sobre el Tao a Lao Tse. Esto es en el Parque Valle, de acá de Montevideo. Es una obra de grandes dimensiones donada por China y cuyo autor, que es Wu Weizhang, director del Museo Nacional de Arte de China y escultor del prestigio mundial. Las esculturas chinas que representan el diálogo entre los maestros filósofos Confucio y Lao Tse pueden ser visitadas en la zona del Parque Valle, en Avenida Italia y Américo Ricaldoni. Las piezas, de 7,5 metros de altura cada una, están constituidas de bronce y pesan 3,3 toneladas. Por la magnitud de las esculturas que verán, son de 7,5 metros, su porte, también su rango e importancia de esta donación. Se buscó un parque emblemático y un área central de Montevideo donde podamos apreciarlos, tanto los montevideanas como visitantes también de nuestro país. El árbol que se plantó en forma simbólica en agradecimiento a la República Popular China y a su Museo Nacional en ocasión de esta celebración. Es un árbol Xinko, árbol característico de la República Popular China, y bueno, hemos hecho esa plantación simbólica de un árbol más en este Parque Valle. El autor de estas esculturas y director del Museo Nacional de Arte de China, Wu Weizhang, es uno de los artistas más prestigiosos e influyentes en China, pero además uno de los escultores vivos de mayor renombre mundial, con obra en varios lugares del mundo. Estas esculturas que donó a Montevideo son las de mayor dimensión que tiene expuestas en el exterior. Y anoche Nacional cerró su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América con una derrota 2-1 ante Libertad de Paraguay en Asunción. El partido, que comenzó con los albos controlando el juego, tirados a la ofensiva, tuvo a los 15 minutos un pase centro justo para la definición de Romero, que de cabeza mandó al fondo de la red colocando 1-0. Y Libertad reaccionó, llegando a los 28 minutos, una acción que lideró Melgarejo Mendieta, asistió a atacar a Cardoso, que ajustició a Mejía para el empate 1-1. Sobre el final de la primera etapa, a los 41 minutos, una corrida de Alejandro Silva González puso el definitivo 2-1. También anoche, pero por el último partido del grupo F de la Copa Libertadores, Liverpool perdió en Ecuador y se despidió del torneo. Fue 2-1 para Independiente del Valle, con 2 goles del argentino Lautaro Díaz. El transitorio empate en el juego fue una obra maestra de Agustín González, que con su zurda clavó un tiro libre en el ángulo. Llega la columna internacional de cada viernes con nuestro periodista Alejandro Gabar. Alejandro, un gusto tenerte. Adelante, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rosina? Buenas tardes. Aquí estamos, haciendo una especie de raconto de lo que ocurrió en la semana, pero que naturalmente por imposición de los hechos ha tenido en las últimas horas un acontecimiento que ha trascendido, y es la condena que le cabe al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La primera que se le impone a un expresidente. Eso tiene de característica este hecho histórico, que está relacionado con registros comerciales falsos a través de, o que se dieron a través de un pago que realizó en su momento durante la campaña electoral del 2016 Donald Trump a una actriz porno con la que había mantenido relaciones para ocultar esta situación en plena campaña electoral. Ese es el motivo por el cual se le ha imputado justamente a Donald Trump, además de otros 34 cargos que tienen que ver con otros aspectos vinculados a cuestiones legales por parte del distrito de Manhattan, que es el que lo ha condenado en esta oportunidad. Esto tiene ahora otros capítulos. Hace algunos minutos nada más, en conferencia de prensa, el expresidente dijo que va a apelar esta decisión, que no entiende por qué la justicia se ha empecinado en perseguirlo. Él entiende que esto es una persecución política para evitar que gane las elecciones. ¿Qué va a pasar ahora? En julio se va a dar la sentencia, que puede tener un resultado de cárcel, está previsto, pero que muy difícilmente ocurra. Generalmente nadie va preso por este motivo,
cargo en Estados Unidos y en particular en Manhattan, pero el hecho es que le puede caber alguna pena que podría ser incluso la prisión domiciliaria, porque además el sistema carcelario no quiere saber de nada con tener un expresidente dentro de su cárcel que además requiere de una custodia especial por parte del servicio secreto, como ocurre con todos los expresidentes de Estados Unidos. Va a poder participar en las elecciones. La gran interrogante es ver en qué medida este hecho puede favorecer la campaña de Trump o directamente tirarla al suelo, porque ayer, justamente mientras se producía este hecho, muchísimos partidarios, aunque también detractores, se dieron cita en los alrededores del juzgado. Este pago que hizo en su momento de $130.000 se hizo pasar como gastos de campaña, porque si bien Trump reconoce el hecho, dijo que esto es una búsqueda de un subterfugio legal que en realidad no se corresponde con el delito que le están asignando. Volvió a cargar las tintas contra el presidente de los Estados Unidos actual, Joe Biden, de quien dice es el peor presidente que ha tenido y que pone en riesgo la seguridad de Estados Unidos por su rol en la guerra de Ucrania, por cómo trata a China y otros aspectos de los cuales se ha quejado el expresidente Trump, que no esperaba este resultado, que ha dicho que no lo han dejado presentar sus alegatos, pero que ahora deberá enfrentarse a la sentencia previa apelación que, reitero, va a estar pronta para el mes de julio, pero va a poder seguir en la campaña electoral de cara al mes de noviembre, donde se verán los resultados de todo esto. El otro aspecto importante con el que vamos a cerrar esta semana tiene que ver con las elecciones en México, donde casi seguramente y en un hecho histórico por primera vez una mujer va a dirigir el país más grande de habla hispana, 130 millones de habitantes, de los cuales 100 están habilitados para votar en las elecciones más grandes que se han realizado en ese país, 20.000 cargos electivos que estarán a disposición de esos votantes. Claro está que esta campaña se ha desarrollado en medio de una crisis de violencia que ya ha terminado con la vida, y acá hay algunas diferencias en cuanto a las cifras, de entre 30 y 40 candidatos. El último de ellos murió el pasado martes justamente en plena campaña electoral, y eso es lo que ha matizado esta campaña de violencia, que incluso ha tenido amenazas con granadas en el caso de una candidata a alcaldesa de una de las provincias mexicanas. Por otra parte, y hablando ya directamente de los candidatos, casi seguramente, según las encuestas, la científica Claudia Sheinbaum, que ha sido incluso gobernadora de la Ciudad de México, es la principal candidata a ganar las elecciones por el partido gobernante, Morena, que parece que a pesar de todas las dificultades que ha tenido el gobierno de López Obrador, se va a imponer, y así ha defendido justamente este gobierno en cuanto a la política que ha llevado adelante en materia social, en tratar de romper esa desigualdad histórica que tiene México, a pesar de las críticas que le han recaído en su momento al presidente López Obrador, por lo que se entiende ha sido el mal manejo que ha hecho de la situación de los grupos narcos y de violencia. ¿Quién compite con ella? Xochitl Gálvez. Es una mujer de origen indígena, pero miren qué curioso, que está en representación de una alianza de 3 partidos muy distintos, que incluso, bueno, 2 de ellos se han alternado el gobierno de México. El PAN, el PRI, que ha sido históricamente el partido que ha gobernado México, y el PRD, el Partido de la Revolución Democrática de Izquierda. Todos ellos se han aglutinado detrás de la candidatura de Xochitl Gálvez para, bueno, competir con el partido Morena. Hay otro candidato, José Álvarez Maínez, que no tiene muchas posibilidades, que es el tercero en discordia por el Movimiento Ciudadano, pero con muy pocas posibilidades de alcanzar algunas de estas 2 mujeres que son las que llevan la delantera, y por eso decíamos que es un hecho histórico. México es un país muy importante, es uno de los países más grandes de Latinoamérica, y obviamente eso hace que tenga un peso muy especial en todo el continente. La elección, y esto es bueno destacarlo, es a primera vuelta con mayoría simple. Además, en México no hay reelección, por eso estamos ante un domingo muy especial para los mexicanos. Y antes de despedirme, Rosina, y ya te lo tiro como un adelanto, vamos a estar poniendo foco hoy en la edición central sobre un aspecto que ha quedado soslayado en estos días por la situación de guerra en Oriente Medio, y es la escalada que ha tenido el conflicto entre Ucrania y Rusia, pero más particularmente en relación a lo que actualmente se está planteando a nivel de la OTAN. Si bien hay un avance de los rusos sobre la provincia de Kharkiv y ha avanzado bastante dentro del territorio ucraniano,
parece cada vez más certero que se le ha dado luz verde al uso de armas occidentales para atacar territorio ruso, lo cual Rusia considera una verdadera declaración de guerra con consecuencias imprevisibles. Bien, ampliamos esta noche entonces. Así es. Muchas gracias. Vamos a recibir ahora ya en el final a Eduardo Delgado. Adelante, Eduardo. Así es, Rosina, como decíamos, presentación de la amplia lista que apoya la precandidatura de Carolina Cose, y estoy justamente con dos de sus primeros 3 lugares en la lista, con la senadora Silvia Arana y con la directora de Cultura de la Intendencia, María Inés Ovalia. Senadora, ¿cuáles son las principales características que usted considera diferencian esta lista en su apoyo a Carolina Cose? Bueno, yo te diría que complementan todo el resto de la oferta electoral del Frente Amplio. Creo que acá, más que diferenciación, lo que hay es entender lo que decía al principio hoy, ¿no? Que solamente juntos somos lo mejor de cada uno. Acá lo que nos trasciende es el proyecto político del Frente Amplio. Esto es una humilde contribución a ese proyecto político, desde un lugar de personas independientes que nos consideramos frente amplistas. Ustedes saben que la amplia tuvo una historia anterior en las elecciones pasadas para hacer una opción justamente para los independientes del Frente Amplio. Así que bueno, en esto estamos, en una humilde contribución desde el lugar de militancia de cada uno, en mi lugar desde el Parlamento y por supuesto desde la militancia día a día en cada una de las cosas, en los comités, en las barriadas, en las coordinadoras, en los diferentes lugares del país, contribuyendo a esto que nosotros entendemos que es la mejor precandidatura del Frente Amplio, que es la candidatura de Carolina. Ovalia, y en su aporte, bueno, a nivel de cultura y a nivel también de medios de comunicación, ¿por qué esta decisión de, bueno, formar parte de esta lista? Yo creo mucho, lo comentaba recién, en el rol de la amalgama que es el Frente Amplio. Y me parece realmente valioso que a lo largo de la historia los distintos movimientos y los distintos partidos que lo han ido configurando han necesitado de un hilo poderoso que los uniera, que los amalgamara, que los fortaleciera. Y creo que ese hilo han sido desde el vamos, desde el doctor Protochini para adelante, los independientes. Me parece que los independientes tenemos un lugar histórico en el Frente Amplio y un lugar valioso que debe ser muy asertivo en este presente. Y así que agradezco la posibilidad de integrar la experiencia, la gestión, la notoria idoneidad del maestro Murro desde el Poder Ejecutivo en los gobiernos del Frente Amplio y lo que ha simbolizado Silvia Nane desde que empezó a trabajar en el Parlamento, que ha sido para nosotros la primera senadora. ¿Es una lista paritaria o hay más mujeres que hombres? No, es una lista paritaria, es una lista paritaria, como todas las listas del Frente Amplio. Senadora, 4 homicidios en un día, ¿van a interpelar a Martinelli? Mira, va a ser una cosa que va a haber que discutir en la bancada. Lo dramático de esta situación es que venimos sin un rumbo en la política criminal, ¿no? Venimos a los viandazos y lo que realmente es un horror es que esto se cobra cada vez más vidas. ¿Qué puede tener que ver con los ajustes de cuentas y con todas esas cosas un guricito de 11 años, ¿no? Estamos en una situación muy compleja, tenemos que poder levantar la mirada, poder entender que la seguridad no es solamente una cuestión de la policía, tenemos que poder abrir la cabeza, tenemos que poder trabajar en serio, no hay que retirarse más de los barrios, hay que poder proteger a toda la población, estamos realmente en un momento complicado donde definitivamente parece ser que esta política de seguridad pública no está dando resultados por ningún lado, ¿no? ¿Esto puede sumarse al llamado a sala que ya tiene previsto el ministro Martinelli por el tema de las filtraciones de los chats entre Penades y Turralde? Puede ser, pero lo vamos a tener que analizar en la bancada y a partir de ahí ver cuáles van a ser las acciones políticas. Hasta el momento nosotros no hemos dejado tomar una sola de las acciones políticas que entendemos están en un menú para poder tratar de conversar sobre estas cosas, de debatir y que el gobierno explique desde dónde piensa buscarle, cómo le vamos a poner el cascabel al gato a este tema, que es un tema de todos, es una cuestión que tenemos que poder entenderla como un problema nacional que nos compete a todas y a todos. ¿Qué estrategia de seguridad tienen planteada a nivel de la lista esta que apoya a Carolina Cose? Imagínate que si cada
lista del Frente Amplio tiene una estrategia de seguridad, no tendríamos un programa común. Nosotros particularmente en la candidatura de Carolina estuvimos trabajando mucho con la seguridad como centro en lo que respecta a las acciones que mostramos o que pusimos a consideración de la ciudadanía basadas en el programa del Frente Amplio, en lo que le llamamos el Plan País, ¿no? Un programa de acciones inmediatas con foco en la seguridad. Pero decía, la estrategia o la política de seguridad o la política criminal no es una cuestión solamente de cómo vamos a gestionar el Ministerio del Interior. Nosotros tenemos que poder analizar la desigualdad, el incremento de la violencia y acciones que tiendan a una mejor convivencia como un marco de acciones que después definitivamente van a confluir en una política de seguridad pública, te diría más en una política criminal. Nosotros hoy tenemos que poder tener una justicia eficiente, tenemos que poder tener una justicia con recursos, tenemos que poder tener no solamente un poder judicial, sino una fiscalía armada para lo que es todo este potencial que hoy tiene el crimen organizado. Bien, estamos viendo allí a la senadora Silvia Nane, senadora del Frente Amplio, en el lanzamiento de esta lista que, bueno, le incluye obviamente a ella y a María Inés Ovaldía, la actual directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, entre otras. Hablaba de seguridad la senadora Nane y la posibilidad de convocar al ministro del Interior, Martinelli. Les contamos que el ministro convocó una reunión urgente hoy para analizar con todas las jerarquías policiales el cuádruple homicidio que fue anoche en Marconi, que incluyó el asesinato de un niño de 11 años. El director de policía se preguntó esta mañana qué hacía un niño de 11 años en el lugar de los hechos. Esto fue en el barrio Maracaná. Vamos a estar ampliando en nuestra edición central. Nos vamos, volvemos a las 18:55 y el domingo a las 19 horas. Hasta luego. El representante para Sudamérica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Yarab, reclamó al Estado uruguayo por el rezago en el cumplimiento de obligaciones en el marco de una justicia transicional. Padres y madres del Liceo 76 de la Unión denuncian que los estudiantes están viviendo situaciones de violencia en el entorno del centro de estudios, en especial cuando toman clases de gimnasia en una plaza de la zona y reclaman más seguridad. A partir de esta medianoche, el precio de la nafta baja 0,5 pesos y 1,5 pesos el del gasoil, mientras que el precio del supergas se mantiene. El anuncio del Poder Ejecutivo llega tras un informe de la URSEA que marcó un descenso en el precio de paridad de importación de los combustibles. Entre lunes y martes, trabajadores, empresa y gobierno negocian sobre la propuesta de Fábrica Nacional de Cervezas de reabrir su planta en Minas con 51 empleados. Para el sindicato se necesitan 74 trabajadores de los 98 efectivos que había. Nacional cerró su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América con una derrota de 2-1 ante Libertad de Paraguay. Jurado de Nueva York declaró culpable a Donald Trump de delitos graves de falsificación de registros comerciales para proteger su carrera presidencial en el año 2016. Hoy se conmemora el Día Mundial sin Tabaco, que este año tiene como enfoque proteger a la niñez de la interferencia de la industria tabacalera, especialmente de la promoción de productos eléctricos, tabaco y vapeadores por el impacto en niños y adolescentes.